Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno presenta lo mejor del trigo. Su espíritu lo siento en todo mi ser. Dios les bendiga en esta noche. Vamos a darle gracias al Señor. Bienvenidos a esta programación, a nuestros amigos, a los pastores Pacto Eterno y a los amigos del ministerio también. Bienvenidos a esta hora. Damos gracias al Señor por este día maravilloso y la oportunidad que nos da de entrar a la intimidad de su corazón. Vamos a tener unos segundos de oración. Recuerde, mi nombre es Carlos López y mi número de teléfono es 720-490-5760. Damos la bienvenida a todos en esta hora. Padre que estás en los cielos, en esta hora venimos delante de tu presencia, pidiéndote, Señor, que nos hagas el favor, Señor, de abrir nuestra mente y nuestro corazón para poder ser instruidos por tu palabra en esta hora. Señor, y aquellos también que se acercan para visitarnos a través de esta plataforma, te pedimos también que los bendigas. En el nombre maravilloso de Jesús, te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Bueno, hoy vamos a abordar un tema bien, perdón, bien importante. Estaba mirando en la palabra del Señor los cierres de ciclo y la apertura de los nuevos ciclos en el Señor, en el Evangelio. Como tenemos un Dios que es perenne, permanente, para siempre, con relación a Él no hay ningún problema. Pero sí también tenemos que mirar los tiempos que Él ha usado para acercarse o para manifestarse al ser humano. Pero la etapa que más me interesa a mí es el momento en donde el Señor tiene que comenzar una nueva etapa. Y para poder ver esa etapa, vamos a mirar la visita que Nicodemo le hace a Jesús. Y lo encontramos en el capítulo número 3 del Evangelio según Juan. Usted ve que las Sagradas Escrituras son fieles, pero una de las escrituras más fieles, puesto que es testigo ocular de las cosas que realizó el Señor en los días de su carne, en su ministerio, es el apóstol Juan. Entonces, en el capítulo número 3 del Evangelio según Juan, lo que Juan miró, lo que Juan experimentó, lo que a Juan le fue revelado, aparece el capítulo 3, la visita de Nicodemo a Jesús. Y dice así la bendita palabra del Señor en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Como que cuando venimos al Señor, en parte el Señor nos deja ver su grandeza, nos deja ver el reino. Tenemos que salir del reino de los hombres, del reino de las tinieblas, y se nos manifiesta el reino de Dios. Pero para
Para que eso suceda, tenemos que ir mirando qué actos también requiere Dios para poder ir mostrando su reino. En el caso de Jesús y los discípulos de Jesús tenían que pasar por un acto. Por ejemplo, en el caso de Moisés, en el caso de Josué, venían abriendo, cerrando y abriendo ciclos. Por ejemplo, Jesús, yo miro por lo menos 3 razones por las que Jesús fue bautizado en el Jordán. La primera razón es que él nació en tiempos de la ley de los mandamientos, de la ley de los ritos, las leyes ceremoniales. En eso, Jesús, en ese sistema de fe, creció Jesús, pero tiene que entrar a una nueva etapa y para eso tiene que bautizarse. Entonces tenemos que mirar aquí que habían varias razones por las que Jesús tenía que ser bautizado, no porque había pecado, porque sabemos que él fue tentado, pero se guardó sin caída. Pero una de las razones por las que él tenía que ser bautizado era porque tenía que cerrar el folclore, el ciclo de ley en la que nació y entrar a una nueva etapa. En otras palabras, tenía que dejar de ser judío. Una de las razones por las cuales Jesús se bautizó es porque tenía que dejar el judaísmo. Y ya ahí, él ya no vive en el judaísmo, por eso nosotros miramos que él celebra el sábado, pero no a la manera judía, sino a la manera de la gracia. Esa es una razón por las que el Señor tenía que ser bautizado. Otro punto, porque tenía que ser ejemplo para nosotros. Tenía que ser ejemplo para nosotros y tenía que pasar por las aguas del bautismo. Por eso el Señor pidió rigurosamente que fuéramos bautizados y nos dejó una ley. Uno de los mandamientos de la gracia es el que creyere y fuere bautizado, ese será salvo. Ese es una condicional que el Señor deja en su palabra, porque nadie puede ser creyente sin bautizarse. Si tiene tiempo para bautizarse, hay que pasar por las aguas del bautismo para terminar con el viejo hombre. Jesús no tuvo viejo hombre porque él no pecó, pero en lo que sí podemos mirar es que él sepultó al hombre judío ahí en las aguas del Jordán para salir hecho el Cristo. Entonces tenemos que mirar ahí que tiene que cerrar un ciclo y abrir otro. Otra de las razones por las que tenía que ser bautizado era porque el verbo se hizo carne, pero para hacerse carne tuvo que entrar en el vientre de María. Entonces, otra de las razones por las que hay que bautizarse es porque somos nacidos de mujer. Esa es una de las razones por las que los ángeles no se bautizan, porque no son nacidos de mujer. En cambio, nosotros sí. Aún Primera de Corintios 10 dice que todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Entonces, todo nacido de mujer, de la simiente de Abraham, todos tenían que ser bautizados, y los que formamos y conformamos la iglesia del Señor, el cuerpo de Cristo,
Si el cuerpo físico fue bautizado, también el cuerpo místico tiene que ser bautizado. Como que ahí para que se cierre y se abra un nuevo ciclo, la puerta era entrar a las aguas del bautismo. Bueno, entonces ya miramos aquí que esto es bien importante y rigurosamente se trata de nacer, de comenzar un ciclo. Entonces dice aquí en el capítulo número 3, verso 3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. ¿Sí? Por eso no todos estamos en la presencia del Señor, porque algunos todavía solamente están mirando el reino de Dios. Pero dice en el verso número 4, Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús y certifica otra vez, de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Este es un punto bien importante porque ahora se va acercando más, como que el creer solamente se ve de lejos, pero ya el bautizarse ya es un paso más cerca, es una dimensión más cerca del Señor y por ende se va alejando de la vieja etapa, se va alejando del viejo hombre. Entonces, ¿cuál fue el viejo hombre de Jesús? El ser judío, el estar en otra fe, en otra religión. Aunque su padre seguía siendo el mismo, sus ritos, sus costumbres eran diferentes a las de la gracia. Bueno, por eso es que se acabó la circuncisión en él. Ya después de Jesús, el último circuncidado tenía que ser Jesús, pero como era un tiempo de transición, también Pablo y Timoteo tienen que practicar esas demandas de la ley, pero la ley ya pasó. Entonces, también otro punto importante, que en el bautismo de Jesús, Juan tiene que cerrar un ciclo también. No solamente Jesús, por eso Jesús le dice que cumplamos toda justicia, le dice, porque Juan no quería bautizar a Jesús. Entonces, tenemos que mirar que Juan tenía que cumplir aquel verso que dice que la ley y los profetas son hasta Juan el Bautista. ¿Sí? Entonces, de ahí en adelante se hace fuerza para entrar al reino. ¿Sí? Bueno, pero tenemos que mirar que Juan era el último profeta de la ley, profeta certificado de los de la serie o especie del grupo de Isaías, Jeremías, Malaquías, todos ellos, Juan era parte de ese grupo de profetas. Era el último de la ley, como también su padre Zacarías era el último sacerdote certificado. Tenía que ser Zacarías, el padre de Juan el Bautista. Entonces ya miramos que en esa experiencia del Jordán, en esa experiencia de la persona en Cristo Jesús, se cierra el último sacerdote según el orden de Aarón, se cierra el ciclo de los profetas del Antiguo Testamento y también Jesús cierra el judaísmo porque muchos pensaban, se hacían judíos porque pensaban que a través de ese acto ellos podían ser salvos, pero ahora
ya no es por judaísmo, ya no es por ley, sino que es en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Y abre el Señor desde ahí del bautismo, hay una manifestación, se une el cielo y la tierra. El Señor tenía mucho tiempo de no hablar, pero ahí habló Dios, el Padre, y dijo, este es mi Hijo amado, a él oíd. Se acabó en la persona de Jesús el silencio que hubo en los cielos, que por cientos de años el Señor ya no le habló a otro profeta. Entonces tenemos que mirar y esto tan importante, que en el bautismo de Jesús Juan el Bautista, como el último profeta, como el hijo del último sacerdote, activa a Jesús, y Jesús llega a ser y siempre ha sido sacerdote según el orden de Melquisedec. Entonces se abre un nuevo sacerdocio, pero ¿en dónde? En las aguas del bautismo. En las aguas del bautismo. Ahí se inaugura nuevamente la función del sacerdocio melquisediano en la persona de Jesús, y él es el que va a permanecer para siempre sacerdote según el orden de Melquisedec. Y ese puesto no lo puede ocupar nadie, porque tiene que ser a la manera de Jesús, en la persona de Jesús. Bueno, ya estamos mirando qué importante es el cierre. Si Jesús no se bautiza, no hay cierre de ley. Si Jesús no se bautiza, no hay cierre del judaísmo. Si Jesús no se bautiza, no hay cierre del sacerdocio según el orden de Aarón. Si Jesús no se bautiza, tampoco hay cierre del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento se hubiera seguido predicando y predicando y predicando, entonces hasta ese momento se predicó la ley, y de aquí en adelante la gracia, el evangelio en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Bueno, tenemos que ir apuntando ya nuestro comentario, hermanos, por favor. Hay muchos, recuerden que en Guatemala hay poca señal, y los hermanos de Guatemala a veces no pueden tomar la palabra, pero nosotros estamos en Estados Unidos y nosotros sí tenemos que participar y hacer más rico el tema. Bueno, entonces no estemos esperanzados a los hermanos de Guatemala, los hermanos de aquí de Estados Unidos, por favor. Entonces tenemos que mirar que era importante ese cierre en la persona de Jesús. Bueno, entonces lo mismo Nicodemo está en la entrada del reino, y le dice, el que no nace de nuevo, le dice Jesús, no puede ver. Pero una cosa es ver y otra cosa es entrar. Entonces aquí en el verso 5 dice el Señor, respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Gloria a Dios. Bueno, entonces tenemos que mirar el verso 3, que dice, de cierto te digo, oiga bien, de cierto te digo. Ok, ¿por qué el Señor dice dos veces, de cierto te digo? Y en el 5 también, de cierto te digo, porque no hay cambio, porque se tiene que cumplir, porque no hay otra forma, no hay otra manera en que se puede cerrar un ciclo y comenzar otro, dejar una experiencia, dejar el pasado y comenzar una etapa nueva, una nueva experiencia. No cambio de Dios. Dios sigue siendo el mismo.
El Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob, también es el Dios de nosotros, pero con un proceder diferente. Allá era Moisés al que ellos miraban. Los israelitas miraban a Moisés, nosotros miramos a Jesús. Y por eso desde allí, de las aguas del bautismo, entramos a un mejor pacto. Se acaba el pacto antiguo y entramos a un pacto mejor. ¿Por qué se dice mejor? Porque tiene mejor rey, tiene mejor sacerdote, tiene mejor credo, tiene mejores promesas, tiene un final, un final favorable para la iglesia. Por eso es un pacto nuevo con mejores promesas. Se acabó aquel pacto en donde solamente se cubría los pecados del pecador, pero no le seguía la culpa. Tenía que morir bajo esa ley. Y recuerde que la misericordia en el tiempo de la ley no era tan afluente, no era tan dada como gracia, como la gracia que nosotros tenemos. El perdón en el tiempo de la ley casi no se daba. ¿Okay? Pero ahora, hermano, abogado tenemos para con el Padre a nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? En cambio, allá, pecado que se cometía, lo llevaban al Sanedrín o al Cenedrín. Era juzgado por toda la falta cometida, porque la ley ahí estaba. Robaba, lo llevaban. Mentía, lo llevaban al cuartito. Mataba, lo llevaban. En cambio, aquí no. ¿Cuántos pecados nos echamos nosotros en el día? Porque no me va a decir que usted no peca. No vaya a parecer como un hermano que me dijo, yo peco, pero poquito. Eso no es cierto. ¿Ok? Pecado es pecado. Amén. Entonces tenemos que mirar a la luz de la palabra del Señor que tenemos una entrada de salvación y traspaso. Tenemos que mirar un traspaso. ¿Ok? En Gálatas capítulo 5, verso 21, dice, da la lista de las obras de la carne y manifiestas son las obras de la carne que son lascivias, mentiras, orgías y ta. Y dice, y los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Entonces, el reino de Dios se mira, se entra y se hereda. Son cosas distintas. ¿Ok? Entonces ya heredando el reino de Dios, hermano, aunque no esté establecido, nosotros tenemos una mejor herencia. Por eso nosotros somos ciudadanos de una mejor patria. Somos ciudadanos con un rey mejor. ¿Ok? Bueno, entonces, y ya estamos mirando eso. La puerta. Vamos a mirar un bautismo que aparece en el segundo libro de Reyes, en el capítulo 5, segundo libro de Reyes, capítulo 5, verso 10 en adelante. Ahí hay un bautismo y vamos a mirar que es una puerta de transformación, de cambios. ¿Sí? Cuando lo tengan ahí, háganme una seña en el segundo libro de Reyes, capítulo número 5. Ya todos se imaginan a quién bautizaron ahí. Bueno, entonces, miremos en el verso número 10. Dice la palabra del Señor. Entonces Eliseo le envió un mensaje. Nos referimos a Naamán, el leproso, el sirio, el comandante, el general del ejército del rey de Siria. Y dice, entonces Eliseo le envió un mensaje
diciendo, ve y lávate 7 veces en el río Jordán. Recuerde el río Jordán, para los que no me entienden o para los que me están escuchando, no me habían escuchado. En Israel también creen en el arrebatamiento de la iglesia, pero no lo predican. Hay una clase de arrebatamiento que creen los judíos, pero no lo promulgan. No les conviene. Pero ellos creen que el arrebatamiento de la iglesia, en el arrebatamiento que va a suceder, cuenta mucho el río del Jordán. Cuenta mucho el río del Jordán, porque el río del Jordán nace en el monte de Sión, en el monte que le llaman el consagrado. Otros le llaman el anciano porque todo el tiempo está canoso, o sea, tiene nieve sobre él. Y de ese monte salen tres afluentes. Un afluente representa a los hijos de Isaac. Otro afluente representa a los hijos de Ismael. Y otro afluente representa a los gentiles. Y esto es bien importante. Y se forma el río del Jordán. Y Jordán también quiere decir el consagrado, el que desciende y muere, pasa bautizándose el Jordán, pasa bautizándose por el lago de Galilea. Pero muere, mire todas esas toneladas de agua, de litros de agua, mueren en el Mar Muerto. Pero entre el lago de Galilea y el Mar Muerto fue bautizado nada menos y nada más que Jesús. Pero no solamente ahí, no solamente eso. Ahí también fue arrebatado Elías. No solamente eso, ahí también descendió sobre Jesús el Espíritu Santo. No solamente eso, ahí fue bautizado también Naamán el sirio. Y mire lo que pasa con Naamán el sirio. Vamos en el capítulo 5, verso 10, y dice, lávate en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía, para mí saldrá, oiga bien, saldrá él luego y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. ¿Sabe que antes del bautismo Naamán era muy altivo? Pero cuando sale de la séptima vez del agua del Jordán, del río del Jordán, sale humilde. Sale humilde. Entonces, vamos a mirar a la luz de la palabra y se le quita lo materialista. Hay un cambio de vida. Vamos a mirar el 5:17, a ver cómo sale de las aguas. Sale dadivoso, quería darle presentes a Eliseo, pero hay algo que me llama mucho la atención. Eliseo se niega a eso, ¿verdad? Y dice en el verso 17, entonces Naamán dijo, te ruego pues, de esta tierra no se dará a tu siervo la carga de un par de mulas. Ok, y hace una promesa. De aquí, yo siempre voy a estar a cargo, que de aquí no vengan a sacar nada los asirios, ni los sirios, ni los enemigos de Israel. Yo velaré por eso, que ni siquiera un par de mulas cargadas de cualquier producto salgan de esta tierra. O sea, sus enemigos no les van a poder quitar nada.
Entonces, mire qué importante es cuando se cierra un ciclo y se abre otro, uno de bienestar, uno de paz, uno de armonía, uno que no tiene miedo. Ahora le dice, bueno, lo que no quisiste recibir, también yo hago una promesa. Yo aquí digo que de esta tierra no se tomará para mí ni siquiera un par de mulas cargadas. Bueno, ese es un punto bien importante a mirar porque eh, usted sabe que uno es dado a ser saqueado. No sé por qué, pero siempre llegan los ladrones a su casa y a la casa de otros no llegan. Compra un carro y el carro se descompone. Cuando hay corte de personal en la fábrica donde usted trabaja, el primero que quitan es a usted. Se enferman, hay catarro, tos, gripe y todo, al primero que le da es a usted. Bueno, muchas cosas suceden. Entonces, eso cuando hay cierre de ciclo, eh, se acaba la desesperación, se acaba la enfermedad, se acaban los achaques, se acaba la tristeza, hay un cambio de fiesta en vez de lamento. Bueno, todas esas cosas nosotros las vamos a ir viendo y encargándola a nuestras ovejas. Otro punto que yo veo como punto B en esto que le sucede a, a Naamán el sirio, siempre en el mismo 17, 5, 17 del segundo libro de Reyes, dice, de aquí en adelante no sacrificaré holocausto, ni ofreceré sacrificio a otros dioses, sino a Jehová. ¿Cómo es? Hace él como hacemos nosotros en pacto eterno, ¿verdad? No le daré a nadie más que a Jehová, ni daré, ni daré holocausto. Holocaustos son muchos toros, muchas ovejas, muchas vacas, muchos animales. Sacrificio ya es un animal, 2, 3, 4, 5, un par de tórtolas, ese sacrificio. Pero un holocausto son muchas cosas que se ofrecen. Bueno, entonces ya tenemos la promesa, ya se compromete con Dios y dice, de aquí en adelante, esté yo en la iglesia, esté en el evangelio, esté enfermo o esté sano, tenga paz o intranquilidad, yo no voy a hacer sacrificio ni holocaustos a otros dioses, sino a Jehová. Pero ¿qué es lo que hacemos nosotros cuando todavía el cambio de etapa no se ha efectuado? Que con cualquier cosa, una mala mirada, nos hace faltar, no nos deja ver el reino, no nos deja ver el reino. Es más, a veces ya estamos adentro del reino y nos saca del reino, como al hijo pródigo lo sacó del reino de su padre, la codicia, la mezquindad, el materialismo, la libertad, el libertinaje. Bueno, ahora vamos a mirar otro punto importante también. Mire cómo quedó Naamán en su cierre de ciclo y en la apertura de su nuevo ciclo. También siempre en el 18, 5, 18, segundo libro de Reyes, en esto perdone Jehová a tu siervo. ¿Qué mira ahí? ¿Qué mira ahí? Se hace siervo de Eliseo. Se pone bajo la cobertura de Eliseo. Le dice, en esto perdone Jehová a tu siervo. ¿Ok? Y dice, esto es bien importante,
Esto es bien importante. Mire cómo dice, ahora otro punto de cambio y en su nueva etapa. Cuando mi señor el rey entrar en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinare en el templo de Rimón, oiga bien, cuando haga tal, Jehová perdone a tu siervo. Hace compromiso con Jehová, sin faltar a sus responsabilidades, sin faltar a su trabajo. O sea, ¿se le puede cumplir a Dios con un patrón yuca? Sí, claro que sí. Si tú quieres, sí, puedes ser fiel a Dios, a tu Dios. ¿Se puede asistir a los cultos teniendo un patrón que no te da permiso? Claro que sí. O sea que el faltar a los cultos, el faltar a los retiros, porque no te da permiso el patrón, a veces no es el patrón. A veces el patrón es más temeroso de Dios que uno. Uno por no faltar a un día de trabajo, uno no va al culto o no va a los retiros para no gastarse sus ahorros. A veces tenemos todo el tiempo del mundo para asistir a la cita donde Dios nos requiere. Mire, este hombre dijo, en esto perdone Jehová a tu siervo. Cuando mi señor el rey entre al templo de Rimón. ¿Quién es Rimón? Rimón era el dios, oiga bien, el dios de las riquezas en Siria. Quiere decir granada, ¿ok? Eh, quiere decir espacio sagrado. Quiere decir buena fortuna, lugar de bendiciones. Oiga bien, y a todo eso, de eso se separó, Naamán el sirio. ¿Quién va a querer separarse del lugar donde obtiene riquezas? Por eso nosotros, hermano, tenemos que ir cerrando ciclos y abriendo otros ciclos. Mayormente que nosotros estamos en el ministerio, estamos predicando la palabra del Señor. No vayamos arrastrando cosas, hermano, limitaciones, escaseces, pobrezas. A veces Dios no te da una camisa, no te da una camisa que te gusta porque no quieres tirar la que tienes. No te da una mesa nueva porque no quieres deshacerte de la mesa que tienes ya hace 25 años. A veces no te da un suéter, no te da una chumpa. Todavía tienes la de hace 40 años cuando llegaste a este país. Esa es la que usas. No, a veces no te da un par de zapatos porque no te quieres deshacer de ese par de zapatos viejos. ¿Cómo ve? Esto es bien importante, hermano. Bueno, entonces, vayan pensando ya, no vamos a dar mucho tiempo porque ya nos pasamos de la hora. Abrimos el tema. Gloria a Dios. No se interrumpan todos. Aleluya, bendito Dios. Pastor Carlos, bendiciones. Le saluda a Pastor Robert de aquí de Pueblo. ¿Qué hermano se responde cuando la gente pregunta con respecto a la gente que no se bautiza? Porque hay muchos que no les da tiempo para bautizarse o, o qué, porque como estamos hablando de eso, ¿verdad? El bautismo. Bueno, sabemos que no es salvación, va, el bautismo. ¿Cómo pondríamos ahí entonces nosotros?
Cuando alguien no se quiere bautizar, por ejemplo, en estas Ujú. temporadas en el estado de Colorado, hay que esperar. Amén. No hay prisa, solo mantener la fe. Usted dirá, es que se puede enfriar el que se quiere bautizar. Entonces no está convencido del paso que va Amén. a dar. Ujú. Amén. El que está convencido espera con paciencia el tiempo adecuado. Yo antes bautizaba hasta en la tina, en unas tinas Amén. largas, sí, que usan los ganaderos para darle de beber a las vacas. Sí, amén. Ya recuerdo. Pero dejé de hacer eso y fui entendiendo que había que esperar el tiempo, porque todo tiene su tiempo y todo tiene su hora debajo del sol. Amén. Y si la fe del que aceptó a Jesús es firme, va a dar tiempo que llegue el tiempo adecuado para poderse bautizar. Amén. 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 Entonces, no nos condenemos, no nos apresuremos, eh, sino que demos el tiempo con paciencia, como el agricultor tiene paciencia. Una de las personas que tiene más paciencia en el mundo son los agricultores, porque ellos siembran la semilla y esperan con paciencia el fruto. Amén. ¿Alguien más? Oscar, no interrumpas. Amén, pastor, sí. No, pues estaba, qué bendición, ¿verdad? El tema, la del bautismo, de ir conociendo, pues, que una etapa, ¿verdad? Se comienza y se termina, y pues también pienso que es de valientes, porque Naamán se dice, pues, que era valiente, valeroso en extremo, ¿verdad? Pero había una necesidad en él, y eso fue lo que ahora sí que lo llevó hasta Eliseo, ¿verdad? Y pues en su etapa de caminar y se podría decir nacer de nuevo, porque dice la palabra que su carne se volvió como la carne, dice, de un niño, y quedó limpio, ¿verdad? Entonces, en la etapa nueva se comenzó él, ahora sí que a llenar de la palabra de Jehová, ¿verdad? De la palabra de Dios. Transformó su creencia y todas esas, su costumbre, aunque dice, él pide perdón, ¿verdad? Donde dice, en esto perdona Jehová tu siervo, ¿verdad? Pero nosotros en esta etapa, bendito sea Dios, ¿verdad? Que nos permite ver y también pienso que si uno no cierra una etapa, no comienza otra, y las bendiciones también, como usted acaba de decir, ¿verdad? No, son como la camisa vieja que uno no, no desecha, ¿verdad? Entonces, bendito sea Dios por las nuevas etapas y las etapas que se cierran también en la vida del creyente. Amén. Bueno, entonces, fíjense que en el dios Rimón de los sirios giraba alrededor de ese dios el folclore, las costumbres, los cultos, el tiempo, la atención, las fiestas, todo estaba en alrededor de ese dios. Y también quiere decir Granada, pero a veces en los escritores, eh, como les dijera yo, le quitan el volumen a la traducción, pero es una bola grande. Eh, entonces, tenemos que mirar que todo giraba alrededor de ese Dios, las guerras, todo. Sin embargo, deshacerse de su cultura, de su folclore, de sus costumbres, de sus fiestas, no encontraba eco. Eh, Naamán el sirio no tenía compañero de fe. Ese es otro Cornelio en el Antiguo Testamento.
donde tenía que creer él y toda su casa y todos sus soldados. Amén. Por eso, Pastor Carlos, perdone, por eso el punto es arrepentidos y convertidos. Esos son otros dos principios también, ¿verdad? Sí, el arrepentimiento es uno y la conversión es otro, ¿verdad? Para que vengan del cielo tiempos de refrigerio. Y el tiempo de refrigerio no es porque uno está en el calor, no. Hay situaciones calurosas, hay fuegos impetuosos, hay desesperaciones en la paz, en los problemas en la casa, en la economía, en la enfermedad. Y dice que aunque estemos en eso, el tiempo de refrigerio es perenne en nosotros. Amén. Amén. Entonces, nosotros tenemos que mirar, hermano, que son pasos que se van dando, son pasos que se van dando para cada uno de nosotros, pero el asunto es que a veces nos quedamos nosotros mirando todo el tiempo y no tenemos resultados. Recuerde que este evangelio es de resultados, hermano. Yo no Amén. solamente tengo que quedarme en el creer nada más, yo tengo que ponerle fe, tengo que ponerle acción a, a, a mi credo, a mi fe, a lo que yo creo de Cristo Jesús. No me puedo quedar en una sola etapa, porque el Amén. Señor vino salvando por etapas. Vino actuando por etapas. Miremos solamente el mundo, imagínense, el universo, primero hizo el universo en tiempos eternos, hermano, a saber cuándo hizo el universo el Señor y poco a poco lo Así ha es, venido amén. llenando. ¿Eh? Amén. Amén. Sí, imagínense que el planeta y el universo ha existido desde tiempos eternos, en eternidades pasadas, lo hizo el Señor, y, pero faltaba yo, y hasta en el 62, imagínense, el Señor lo sigue llenando, y después nació usted, y sigue llenando el planeta, y después nació el otro, y después sus hijos, y después sus nietos, y lo viene llenando el Señor. Amén. Amén. El planeta no está como cuando Dios lo hizo. Ahora tiene más cosas en él. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. El Señor hizo un jardín en la tierra y ahora hay muchos jardines en cada iglesia, que sea un jardín, que su congregación sea un jardín, un lugar de trabajo, pero también un lugar de armonía, un lugar de fidelidad, un lugar de salvación, un lugar de esperanza. Amén. Eso es lo que quisiera yo, ¿verdad? Que nuestras congregaciones tuvieran un giro. Bueno, no sé si habrá alguien más que quiera participar, y si no, le damos gracias al Señor. Hermano Carlitos, Dios le bendiga. Hermano Juanito, Dios le bendiga, ¿cómo está? Bien, ahí bendecidos, hermano. Y me alegro mucho de estar ahí con todos los Voy a hermanos. hacer algo, hincapié. Sí. Fíjese que parte del tema lo platicamos con el hermano Juanito hoy en la mañana. Siga adelante, siervo. Amén. Estaba viendo, hermano, que para ver el reino es el bautismo en agua y para entrar al reino es el bautismo con el Espíritu Santo. No sé si Así estoy muy es, bien. así es por pasos. Ajá. Sí, ese es mi aporte, hermano. Amén. Fíjense qué tremendo, hermanos, que de verdad, qué tremendo que si ustedes se dan cuenta, el apóstol Pedro no le puso mucho ponche a lo del bautismo, al cierre del judaísmo, al cierre de la ley, porque siempre él guardaba algo. Y mayormente cuando
lo llegaron a llamar para hacer el evangelismo en la casa de Cornelio. Fíjese que él tuvo éxito en el aposento alto, pero el bautismo solamente lo sugería. Él no tomaba gente para bautizar. Dios le mandaba mucha gente a él, pero solamente decía arrepentidos y bautícese cada uno en el nombre del Señor Jesús. Pero bautícese cada uno, no decía, venga, yo lo voy a bautizar. Amén. Y en la casa de Cornelio también. En la casa de Cornelio, usted ve que el Espíritu Santo bautiza primero. La conversión es que Cornelio ya estaba más que convertido, pues solo faltaba el acto nada más. ¿Ve? Y ya imagínense que todo le dio por adelantado el Señor y el arrepentimiento es lo último que él hace, debiendo ser lo primero, pero como era varón justo, era piadoso, daba limosnas, su corazón era un corazón generoso y oraba siempre a Dios. ¿Saber quién le enseñó a orar? A Dios. Bueno, yo creo que el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero lo que me llama la atención de Pedro, que fíjese que no le entra con ponche a la conversión de Cornelio, no le sugiere no ejecuta con ponche el bautismo en la casa de Cornelio, porque ya miró él que lo que había que recibir ya lo había recibido y tal vez lo había recibido en alto volumen más que él. Y no es sino hasta en el bautismo del eunuco etíope que ya allí aparece un ángel diciéndole a Felipe que vaya por el desierto, pero no le dice a quién bautizar, no le dice a quién evangelizar, no le dice vas a encontrar a un eunuco etíope, secretario, tesorero de la reina Candace, la reina de los etíopes, no, solo dice levántate y vete por el desierto hacia el sur, es todo. Pero obedeció y encontró qué hacer. Se activó nada más. Y hasta ahí, imagínense que Felipe también, no le sugiere el bautismo hasta que el mismo etíope dice aquí hay agua que impide que yo sea bautizado y todavía le pone otros requisitos. Imagínense, le dice, si crees que Jesús es el Hijo de Dios, bien pues, sí, dijo, yo creo. Ah, bueno, entonces lo metió al agua. ¿Eh? Sí. Entonces, como que la iglesia del principio no agarró las condicionales para ver, para entrar y para heredar el reino de Dios. No les, imagínense la Santa Cena, pues, en la cena del Señor, ¿cuántos años habían pasado desde que el Señor, fíjese que si usted ve, desde que Jesús fue bautizado, así legalmente, el otro que fue bautizado con la aprobación, ¿ve? Es el eunuco etíope, donde hubo algo ceremonial, donde hubo algo a la manera de Jesús. Porque, ¿por qué Dios tiene que usar un ángel para que haya bautismo en agua? En el caso de Cornelio, perdón, en el caso de Felipe y el eunuco etíope y el ángel que le dice, levántate. ¿Y por qué la misma razón es allá en la casa de Cornelio? Allá participa un ángel también, participa Cornelio, participa Pedro. Para que haya bautismo
del Espíritu Santo, el arrepentimiento y la conversión. Y en medio de eso se da el bautismo en agua y se da el bautismo con el Espíritu Santo. Gloria a Dios. Bueno, esperamos que esta plática le haya servido de mucha edificación, amado oyente, amado amigo, amado hermano, hermanos, amigos del ministerio, amigos en Cristo Jesús y hermanos en Cristo Jesús y los pastores de Pacto Eterno. Dios les bendiga. Esperamos que esta plática nos haya instruido y podamos hacer mejor la obra del Señor. Aleluya. Dios les bendiga. Nos miramos el próximo miércoles, si el Señor así lo permite. Un abrazo para todos y pasen feliz noche. Amén y amén. Bendigo tu nombre por siempre, oh Dios Todopoderoso. Está cayendo sobre mí la bendición. Iglesia de Jesucristo Pacto Eterno, lo mejor del trigo.